Para mí es un placer poder exponer la palabra y hablar de las Escrituras. Llevamos 38 años leyendo las Escrituras, en mi caso, y cada vez me entusiasma más. Estoy enamorado de las Escrituras y para mí, como dijera aquella mujer, las Escrituras bastan, su palabra basta. No necesitamos más, ¿no? Y bueno, un saludo para toda la audiencia, y si hay alguna persona fuera de España y también en España que no me conocen, pues me presento. Soy Ángel González concretamente, y soy conocido por Angeloso de Asturias. Así que un placer estar con vosotros y deseo en esta noche que Dios se glorifique por medio de su bendita palabra. Y tengo que decir algo muy importante que a mí me hace bien, que cuando Egipto estaba en tinieblas y no sabían moverse, no sabían dónde ir porque había mucha tiniebla, los hijos de Israel, los hijos de Dios, en sus casas tenían luz. Y estamos viviendo en este tiempo las mismas circunstancias, ¿no? Hay tinieblas en el mundo, no saben de dónde vienen, a dónde van, qué va a suceder, que si guerras, pandemias, apagones, crisis económica, y viven en tinieblas, pero nosotros no estamos en tinieblas porque tenemos la luz de la palabra. Y como dijo Jesús, el que me siga no andará en tinieblas, sino que la luz de mi Padre le alumbrará. Así que nosotros no nos desesperamos, sino que tenemos la luz de la palabra, y eso es lo que vamos a hacer, exponer las Escrituras. Pues que el Señor os bendiga. Despegamos en el asunto que vamos a tratar en esta noche. Vamos a hablar de una visión bíblica sobre la muerte y la eternidad, algo que nos interesa realmente a todo mortal, porque todos un día vamos a morir y porque realmente todos hemos sufrido separaciones de seres queridos. Entonces vamos a tratar este tema, y para ello he escogido unos textos del apóstol San Pablo, que precisamente él lo escribió cuando estaba cerca el día de su muerte. Vamos a leer en 2 de Timoteo 4, 6 a 8. Dice así el apóstol Pablo: yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Necesitamos, hermanos, tener una expectativa y una visión bíblica sobre la muerte y sobre la eternidad. Jesús en su ministerio trató de dar esta visión bíblica real, auténtica y fidedigna sobre la muerte y la eternidad. La Escritura dice que cuando Lázaro muere, dos mujeres, sus hermanas, Marta y María, quedaron desamparadas en una nación machista, y lo que veían realmente era triste y lamentable. Un hermano muerto, dos mujeres desamparadas, en fin, la situación era triste realmente. Ahora, cuando viene Jesús, las dos se tiran al suelo y llorando con desesperación dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y además Marta tiene una actitud de rechazo, ¿no? De rechazo hacia la actitud del Señor, pero Jesús le dice ya directamente: tu hermano resucitará. Impresionante, tu hermano resucitará. Y le dice también: cree y verás la gloria de Dios. Y cuando dice vamos al sepulcro para ver la situación, Marta le dijo: bueno, hace 4 días que está muerto y hiede ya. Eso es lo que veía su razón, eso es lo que veía sus ojos físicos, carnales. Pero entonces Cristo le vuelve a decir: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dándole una visión real y bíblica y auténtica de lo que es el morir y la eternidad.
está hablando de la resurrección de los muertos. Cuando muere la hija de Jairo y llega Jesús a la casa, pues estaban allí, dice, llorando, alborotando, notad, llorando, alborotando y lamentando. Posiblemente allí en la casa habría plañideras, que eran mujeres a las cuales se les pagaba para que llorasen mucho, ¿no? Eran profesionales, de tal manera que lloraban sin sentir dolor, eran profesionales. Y estaban alborotando y Jesús entra y notad, hermanos, la actitud, que si hoy pasa en nuestro pueblo, realmente lo echaríamos de allí. Él dice, pero ¿por qué lloráis y os alborotáis tanto? Pero Jesús, si es que es normal, si es que ha muerto una niña de 12 años. Pero él dice, ¿por qué lloráis y alborotáis tanto? Y ahora de nuevo le da una visión bíblica de lo que es la muerte y dice, la niña no está muerta, la niña solamente duerme. Está dando una visión bíblica de la muerte, porque lo está diciendo, la muerte no es el fin de la existencia, es un dormir cuando se muere en Cristo, y en ese caso que era una niña, está durmiendo y lo que duerme se puede despertar. ¿Lo veis? Le está dando una visión bíblica. Hermanos, ¿por qué necesitamos tener conocimiento de la eternidad? ¿Por qué necesitamos tener conocimiento de lo que es la naturaleza de la muerte física? Pues sencillamente porque todos hemos sufrido separaciones de seres queridos y nos ha dejado roto el corazón. Personas muy queridas que han muerto en la fe y estamos rotos realmente. Y lo digo para empatizar. Yo también he vivido separaciones de seres muy queridos, muy queridos. Mis padres murieron jóvenes. Hace 9 meses partió un hermano mío que realmente más que un hermano era un amigo. Hace 9 meses y era joven también. Y también tengo que decir que una nieta mía también partió con el Señor. Y eso nos duele mucho, duele muchísimo. Entonces necesitamos tener una visión clara de dónde están nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Porque si no, esto es lamentable. Es para llorar y llorar y llorar y no parar. Pero es que además tenemos que entender que llegará el día en que en un funeral no vamos a ser actores secundarios, sino los verdaderos protagonistas. Lo digo de otra manera, llegará el día que nosotros también vamos a morir. Y si vamos a morir, creo que es interesante saber lo que hay después de la muerte. Y es importante saber que el diablo, según la Escritura, ha usado y está usando la realidad de la muerte para atormentar a las personas. Notad lo que dice Hebreos capítulo 2, y lo leo textualmente, lo tengo aquí delante. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y notad ahora, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No hay nada que más tema el hombre que la muerte. Saber que se tiene que morir, eso atormenta al hombre. Y el diablo ha usado esa realidad para atormentar al hombre. Entonces necesitamos una visión bíblica. Y Pablo realmente es el que habla más de este asunto tan importante. Es el que más encara la muerte y nos presenta la muerte como algo maravilloso para el que muere en Cristo. Y ahora él nos escribe cuando él sabe que va a morir. Y ahora dice, yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. Notad la expresión, no dice yo voy a morir. No, no dice eso. Yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. Qué término más bonito. Esto lo dice por dos cosas. Primero, porque él va a morir por la causa de Cristo, luego su muerte era como un sacrificio, ¿vale? Pero es que además nos está dando una información importante. Presenta la muerte como el ofrecimiento de un sacrificio para Dios. Esto es maravilloso. Gloria a Dios. Es decir, que morir en Cristo es la mejor ofrenda que le vamos a dar en toda nuestra existencia. La mejor ofrenda que le vamos a dar a los cristianos
es cuando muramos. Y lo explico el porqué, y Pablo lo explica también después. Porque ahora mismo, ¿qué le ofrecemos a Dios? Alabanzas, canciones, poesías, oraciones, música, y eso se lo rendimos con el corazón y le damos algo nuestro. Pero es que cuando muramos, le vamos a dar, no algo nuestro, nos vamos a dar nosotros, porque va a partir hacia el cielo no una alabanza, sino nuestro espíritu, santificado con la sangre del Cordero. Por lo tanto, es el sacrificio de alabanza más glorioso que le vamos a dar a Dios. Cuando los cristianos muramos, vamos a ofrecerle nuestro espíritu santificado con la sangre del Cordero. Y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice, esto es extraordinario. Noten, hermanos, dice, ninguno de nosotros los cristianos vive para sí. Es cierto, vivimos para Dios. Pero notad lo que dice ahora. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para Dios vivimos. Pero atención a esto. Y si morimos, para Dios morimos. Esto es glorioso. Para Dios morimos. Ahora cantamos para Dios, oramos a Dios, le damos alabanza, pero cuando muramos, vamos a morir para Dios. Y sigue diciendo, y esto es extraordinario, pero sea que vivamos, o sea que muramos, de Dios somos. Aquí nos está hablando de la inmortalidad del alma. Aún muertos seguimos siendo de Dios. Es glorioso. Por eso Jesús cuando dice a los saduceos que no creían ni en la resurrección, ni en el alma, ni en la inmortalidad del alma, ni en el espíritu, Jesús le dice, ¿pero acaso no habéis leído? Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aparentemente, ¿qué demuestra esta frase? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué demuestra eso? De que el espíritu sigue existiendo tras la muerte. ¿Qué demuestra? Pues muy sencillo. La clave, las palabras de Jesús, está en el verbo ser que utilizó Dios. No dice, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob fue el último de los tres que murió, y hacía, si no recuerdo mal, unos 400 años que había muerto. Si no existiera el espíritu, si el alma no fuera inmortal después de la muerte y fueran a un lugar, entonces Dios tenía que haber dicho, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ya no están. Pero es que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque aunque sus cuerpos se hayan corrompido por los años, están en un lugar en mi presencia. Y sigue diciendo Jesús, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Glorioso. Y sigue diciendo el texto del apóstol Pablo, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser el Señor, así de los que viven como de los muertos. Es decir, Cristo conquistó lo físico y lo espiritual, lo terrenal y lo celestial. Cristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Es decir, el Señor porque tiene autoridad sobre los vivos y sobre los muertos. Luego, mientras el creyente está en el cuerpo, le ofrece alabanzas, canciones y acciones de gracias, pero cuando muere le ofrece a Dios lo mejor, la mejor ofrenda, su espíritu. Y este texto es extraordinario. En el Salmo 116:15, atención, estimada es a los ojos de Dios la muerte de los santos. Glorioso. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de los santos. Ninguno nos queremos morir, es verdad, y luchamos por seguir viviendo aquí en esta tierra. Pero ¿saben? Aunque nosotros nos queremos morir, Dios está deseando tenernos a su lado. Glorioso, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Luego, el morir, según el apóstol Pablo, es un sacrificio, una ofrenda para Dios. Y sigue diciendo, en el texto que hemos leído al principio, dice, y el tiempo de mi partida ha llegado. Otro término extraordinario. No dice el tiempo de mi muerte, sino el tiempo de mi partida. Está usando el verbo partir
cuyo sinónimo aquí es zarpar. Zarpar. Está haciendo alusión a esa barca o ese barco que está amarrado en el muelle. Y ese ancla o ese amarre le sujeta en el muelle. No puede zarpar. La barca quiere salir hacia el océano, pero no puede porque hay algo que le amarra al muelle, al puerto. Pero llega el momento en que el capitán quita el amarre, eleva el ancla y entonces se libera la barca y entonces empieza a adentrarse en la inmensidad del océano. Pues bien, así compara el apóstol Pablo al morir. Morir no es el fin de la existencia, es un partir, un zarpar. Está diciendo que el cuerpo es el amarre, la atadura que nos tiene atados al puerto de la tierra, de lo terrenal. Gloria al Señor, el cuerpo nos tiene atados y nos impide entrar en la eternidad. Pero cuando muere el creyente, el Hijo de Dios, entonces el alma y el espíritu, gloria al Señor, es liberado de la atadura del cuerpo y zarpa. ¿Hacia dónde? Hacia el océano de la eternidad. Luego, morir en Cristo es un partir, un zarpar, hacer un viaje planeado hacia un destino definido, hacia la eternidad. Gloria a Dios. ¿Os dais cuenta qué diferencia entre la filosofía ateísta, ante la filosofía de la sociedad de hoy respecto a la muerte? Que ese es el fin de la existencia, la incertidumbre, pero el apóstol Pablo tiene claro que en la muerte partimos hacia un viaje glorioso cuando morimos en Cristo. Ahora, la pregunta es, si es un partir, si es un zarpar, ¿hacia dónde vamos? Te voy a decir 3 lugares, tres lugares hacia donde vamos, o 3 cosas que vamos a encontrarnos en la eternidad. Atención, os leo textualmente, Filipenses 1:23. Dice Pablo, tengo el deseo de partir. Otra vez usa el mismo término, hermanos, partir. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Ahí está. Y estar con Cristo. Estar con Cristo. Es decir, cuando un cristiano muere, abandona el cuerpo y en el momento que cierra aquí los ojos, los abre para ver a Jesús, para estar con Cristo. Glorioso. Luego está diciendo que cuando el cristiano muere, parte hacia la presencia de nuestro Señor y Salvador. Toda la gloria es para Dios. Y noten que sigue diciendo, lo cual es muchísimo mejor que estar en la tierra. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta la visión que tiene Pablo de la muerte? No dice que morir y partir para estar con Cristo, no dice que sea mejor, ni mucho mejor, sino muchísimo mejor. ¿Qué visión tiene de la muerte? Sigue diciendo, después en Corintios, dice, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos que en la muerte estaremos ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Ahí está, señores. Luego, en este primer punto tengo que decir que el creyente cuando parte para encontrarse con su Salvador, con Jesucristo nuestro Señor. ¿No os parece maravilloso encontrarse con Jesús? Gloria a Dios. Juan dice algo también extraordinario, hablando de la glorificación, dice, ahora sois hijos de Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad? Ser un hijo de Dios tiene gloria, ¿no? Dice, ahora sois hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Notad, hermanos míos, está hablando de la glorificación. En la glorificación, en la eternidad, vamos a ser glorificados. Y glorificados en las 3 partes que conforman el ser humano.
El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pues bien, aquí en la tierra no podemos disfrutar de plenitud de felicidad, porque para tener plenitud de la felicidad, las tres partes del ser tienen que estar satisfechas por completo: el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero es imposible en la tierra tener una satisfacción plena en el ser. Gloria al Señor, porque para tener plenitud de felicidad, el espíritu humano tiene que tener una comunión con Dios sin ninguna interrupción, y eso a veces es muy difícil, ¿verdad? El alma tiene también carencias, porque tiene deseos y sueños que no puede satisfacer, como Ana, que tenía el deseo instintivo de ser madre, y al no poder ser madre, su alma se afligía. Además, también tenemos también, aparte de las emociones, tenemos la concupiscencia, la naturaleza caída, que crea conflictos de tentaciones dentro de nosotros. Por lo tanto, el alma no está plena y el cuerpo tampoco está pleno, porque a veces tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos dolores, tenemos enfermedad, envejecemos. Por lo tanto, la plenitud de la felicidad en la tierra es imposible. Gloria al Señor. Sí podemos tener el gozo y la paz del espíritu, lo cual no es una emoción, sino un fruto del espíritu. Porque la felicidad, atención a esto, es importante. La felicidad es una emoción, un estado de ánimo producido por una circunstancia que consideras buena. Pero ¿qué pasa? Como las circunstancias se alteran tus emociones. Luego la felicidad son momentos, pero Jesús nunca dijo: el que me siga será feliz. Jesús dijo: el que me siga tendrá paz y tendrá gozo. Luego la felicidad es una emoción que crea una circunstancia, pero el gozo y la paz del Señor no es una emoción, es el fruto del Espíritu. Por eso los cristianos, aún en medio del dolor y de la enfermedad y la necesidad, seguimos teniendo paz y gozo. Por lo tanto, aprovecho para decirlo: no busques la felicidad, busca el gozo y la paz del Espíritu. Porque el que busca la felicidad buscará cambiar las circunstancias. El que busca el gozo y la paz del Espíritu buscará a Dios. La felicidad aquí no existe, pero ahora hemos leído, Juan, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, hablando de la eternidad. Está hablando de la glorificación, que es lo único que falta en los 5 eslabones de la salvación, que habla Pablo en Romanos, ¿vale? A los que, como dice, a los que amó, a esto también predestinó, a los que predestinó, a los que antes conoció, a esto también predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó. Esto lo hemos recibido ya, pero falta lo último: y a los que justificó glorificó. Y ahora Juan dice: cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué ocurrirá? Será glorificado nuestro espíritu para tener una comunión perfecta sin interrupciones con Dios. Segundo, el alma será glorificada. ¿Por qué? Porque ya no habrá la naturaleza pecaminosa, ya no habrá conflictos de tentaciones y no habrá emociones negativas. Gloria al Señor. Y además también será glorificado el cuerpo, porque recibiremos un cuerpo inmortal e incorruptible. Incorruptible es que no enferma ni envejece, inmortal porque nunca morirá. Entonces ahí disfrutaremos de plenitud de felicidad. Ahí sí. ¿Por qué? Porque Dios glorificará nuestra naturaleza, cambiará el ambiente, porque estaremos en el cielo, gloria al Señor, y estaremos para siempre con el Señor. Entonces, en esa glorificación disfrutaremos de plenitud de felicidad. Por lo tanto, como os decía antes de estar en el directo, yo decía que muchas veces se dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo, y no es del todo cierto. El que tiene a Cristo tiene lo más importante, pero aún aquí no lo tenemos todo, porque nos falta salud a veces, nos falta economía, nos falta alegría, gloria al Señor, y nos faltan muchas cosas y seres queridos, pero sí lo vamos a tener todo. Esa es la promesa, porque aquí el cuerpo aún no ha sido redimido y por lo tanto no podemos tener plenitud. Pero nota lo que dice el salmista, eso es extraordinario. Dice: estaré plenamente satisfecho cuando despierta tu semejanza. ¿Lo ven? En el cielo sí lo vamos a tener todo. Ahora estamos completos en el sentido espiritual, en Cristo, en el sentido espiritual.
justificados, redimidos, santificados, reconciliados, etc. Pero en el sentido físico aún no. Gloria al Señor. Ahora, notad, y seremos semejantes a Él, porque recuperaremos la inocencia perdida en el huerto del Edén. Seremos como Adán antes del pecado, recuperaremos la inocencia. No digo la perfección, ¿vale? Porque perfecto solamente es Dios. Adán no era perfecto, era inocente. Los ángeles no son perfectos, son inocentes. Dios solamente es perfecto. Dios solamente es perfecto. Pero cuando nosotros estemos en el Señor, en el cielo de la eternidad, entonces recuperaremos la inocencia perdida por el pecado. Pero ahora dice uno de los motivos, dice Juan, y seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué gloria tiene Cristo? Que para verle nos tiene que glorificar. Gloria al Señor. Pero aquí está el punto que estábamos hablando. En la eternidad veremos a Jesús cara a cara. Veremos al Señor cara a cara. Y estaremos para siempre con el Señor. Y dice, y veremos su rostro, dice Apocalipsis. Amén. Ahora, en este momento de peregrinaje en la tierra, Dios está con nosotros. Pero entonces nosotros estaremos con Él. Amén. En el cielo. Gloria al Señor. Luego, morir es un partir hacia la presencia de Cristo. Segundo, morir es un partir, atención, hacia un paraíso. Amén. Hacia un paraíso. Vamos a esa historia tan hermosa cuando Jesús está muriendo en la cruz. Y uno de los ladrones dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dicho sea de paso, el ladrón, con esta frase que dijo, encontramos que estaba realmente adoctrinado. Estaba adoctrinado. Porque miren, conocía la inmortalidad del alma. Sabía que cuando el hombre muere parte a un lugar. Sabía que iba a haber una resurrección. Sabía que Jesucristo era el Mesías. Sabía que iba a recibir un reino. Sabía que iba a haber una segunda venida. Sabía que los muertos resucitarían. ¿Os dais cuenta? Estaba adoctrinado, pero era un ladrón. Así hay muchas personas en las iglesias que están doctrinados, pero siguen robando, siguen pecando. Entonces, de nada vale la teología, gloria al Señor, si después no vives una vida de santidad en el Señor. Y tengo que decir algo que a mí me hizo bien, y también os lo digo para animaros a vosotros que estáis enseñando la doctrina. Imaginaros a los padres de este ladrón, hermanos. Por ley, en Israel, los padres enseñaban a los niños en la ley, las leyes, el judaísmo. Y los padres enseñaron a este ladrón. Y también después en la sinagoga los maestros, los rabinos enseñaron la doctrina, el judaísmo al ladrón. Sin embargo, él vivió toda la vida siendo un ladrón. Y los padres y los rabinos dirían, hemos perdido el tiempo con este. Hemos perdido el tiempo, le hemos enseñado y vive toda la vida siendo un ladrón. Pero saben, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Esto es, viva es activa. Activa, es viva, es activa. Tiene vida, es viva. Pues bien, cuando está en la cruz, la palabra que le enseñaron los padres y la palabra que le enseñaron los rabinos se activó y entonces sintió las ascuas del infierno y la condenación de su conciencia y entonces lo entendió todo y la palabra dio fruto y provocó un arrepentimiento. Gloria al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que prediques la palabra aunque la gente siga robando, que la palabra es dinámica, la palabra es viva y al final esa palabra va a resurgir. Los papás del ladrón dirían, nuestro hijo está en el infierno, porque no saben nada, no sabían nada de lo que escribió Lucas. Y los otros dirían, los maestros dirían, está en el infierno. Pero Lucas escribió que este fue salvo, gracias a que le enseñaron la palabra. Ahora él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Hoy vas a morir. Yo también voy a morir hoy.
y nuestros cuerpos van a quedar aquí, pero juntos vamos a ir a un paraíso. Gloria a Dios, a un paraíso. Puedo imaginar que cuando murió Jesús, que cuando murió el ladrón, quiero imaginar que Jesús cogió de la mano la parte espiritual del ladrón y juntos se fueron al seno de Abraham, el paraíso, gloria al Señor, de los judíos. Y tiene que ser ese paraíso, no puede ser el cielo, gloria al Señor, porque el que tenía que abrir aquel paraíso, el cielo, tenía que ser Cristo. Entonces fueron al seno de Abraham, que era un paraíso. Pero notad, hermanos míos, gloria al Señor, que fue a un paraíso. Y la palabra paraíso es un lugar de deleite, de disfrute. Pero es que la Biblia habla de otro paraíso. Otro paraíso. El apóstol Pablo habla de él. Dice, conozco un hombre, hablando de sí mismo, que fue al tercer cielo. Ya no es el seno de Abraham, sino al tercer cielo. Y dice, al paraíso de Dios. Que también en Apocalipsis así se lo menciona, el paraíso de Dios, que es distinto al seno de Abraham. Dice que fue a ese paraíso. Y ahora, cuando desciende a la tierra, el apóstol Pablo, después de esta experiencia, hermanos, dice, lo que he visto allí es inefable. Inefable es que no se puede explicar con palabras. Y hermanos, Pablo no era el angeloso. Pablo era un doctor de la ley, era un filósofo. Sabía muchísimo, era muy inteligente, sabía lenguas. Sin embargo, no encontró palabras para expresar la felicidad que vio en el cielo. No encontró palabras para expresar la gloria de aquel paraíso. Pero atención, coge la pluma y escribe a los corintios: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, no puedo expresar la felicidad que hay allí, pero al ver tanta felicidad, lo digo, el morirme es ganancia. Gloria a Dios. Maravilloso. Porque cuando un hijo de Dios muere, parte para ver la presencia del Señor, para estar en la presencia del Señor, y va a un paraíso de gloria. Un paraíso extraordinario. Hermanos, a todos los que me están oyendo, soy el Señor. La muerte para un cristiano no es el fin de la existencia. No es irse a un lugar de tormento. La muerte para un cristiano es un sueño donde se deja de soñar, porque todo lo soñado allí se hace realidad. La muerte para un cristiano, gloria al Señor, es una limusina de lujo que transporta al creyente de las miserias y del dolor de la tierra a través de las calles del universo para llevarle a la gloria y a la presencia del Señor, a un cielo extraordinario. Bendigo el nombre del Señor. Y es el apóstol Juan quien nos habla, hermanos míos, sobre este lugar tan maravilloso. Solamente leo unos textos que no añado nada, son cual los leo. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y hay una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuchen con atención. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, amén. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Es decir, estas cosas que estamos viviendo pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Escribe Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y remata el Señor diciendo, hecho está. Oye al Señor, hecho está. Amén. Eso es lo que nos espera a los cristianos. Y ese es el lugar, en ese lugar están los cristianos que han muerto, nuestros seres queridos que han muerto, están en ese lugar, en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Gloria al Señor. Luego ya tenemos dos cosas. Morir es un partir hacia la presencia de Cristo y hacia un paraíso glorioso. Tercero, para explicar esto primero quiero hablaros de una historia bíblica que ustedes conocen. Jacob es un anciano y escuchen con atención.
el día que se va a morir. El día que se va a morir. Llama a sus hijos. Tenía muchos hijos. Los llama a todos. Y también a algunos de sus nietos. Y quiero que visualices esta escena. Jacob, el patriarca Jacob, está en la cama y ese día se va a morir. Pero ¿cómo afronta la muerte? ¿Con qué naturalidad? ¿Con qué fe? ¿Qué visión tiene de la muerte? Que no se le ve lamentando ni llorando. ¿Saben lo que hace? Aconseja a todos los hijos. Les habla. No solamente les habla y les aconseja. Les profetiza. El que se está muriendo les profetiza. No solamente eso, sino que se pone a orar por ellos. En especial por dos de sus nietos. Glorioso. Y habla también de su cuerpo y dice: mirad, cuando yo muera, enterrarme en la cueva donde están enterrados mis abuelos y mis padres. Enterradme en ese lugar. Y dice la Escritura, hermanos, que murió. Dice, y encogió los pies en la cama y expiró. Ahora, ¿qué pensáis que sucedió en aquella habitación? Pues sencillamente que los hijos, llorando y desolados, se tiraron a su cuello. Ha muerto el Papa, ha partido el Papa. Y los nietos también, el abuelo, nos ha dejado el abuelo. Sus esposas lo mismo, llorando, clamando, llorando. Pero dice el escritor, atención a esto, dice el escritor que cuenta la historia, y Jacob encogió los pies y expiró, dice, y se reunió con sus padres. ¡Qué gloria tiene esto! Y se reunió con sus padres, con Abraham, con Sara, gloria a Dios, también con Isaac, con Rebeca, con su esposa Raquel, se reunió. ¿Qué veis aquí, hermanos míos? Que aquí quedaron sus hijos y sus nietos desolados y llorando, pero en el momento que murió, se reunió con otra parte de su familia, sus abuelos, sus padres, que le esperaban no llorando, sino con sonrisas, gloria al Señor, con cánticos. ¿Lo ven, hermanos? Aquí está la tercera revelación. Cuando un cristiano muere, se encuentra con sus seres queridos. Gloria a Dios. Se encuentra con sus seres amados. Gloria a Dios. El nombre del Señor sea glorificado. ¿Te das cuenta? Nuestros seres queridos que han partido en la fe del Hijo de Dios, están en la presencia del Señor. Está en un paraíso, y cuando nosotros muramos nos vamos a encontrar con ellos y les vamos a ver, y esa es la promesa que está en la palabra. Gloria a Dios. Yo creo en la resurrección de los muertos también. No solamente creo en la inmortalidad del alma, sino que también creo en la resurrección de los muertos. El nombre del Señor sea glorificado. Ustedes conocen, hermanos míos, conocen bien lo que la Escritura dice en Primera de Tesalonicenses. Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Hermanos, aparte de lo gloriosa que es esta palabra y que habla de la resurrección, hay una palabra que quizás la gente no nos hemos parado en ella, y es en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Muchas veces se ha dicho hasta las nubes. No, es un error. No dice hasta las nubes, sino en las nubes. Es decir, que las nubes no es el destino. La nube es el vehículo de transporte hacia nuestro destino, que es el Señor. Gloria al Señor. Lo vuelvo a repetir, las nubes no es nuestro destino, es el paraíso. Luego la nube que habla ahí es el vehículo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora, ¿a qué nube se refiere el apóstol Pablo? ¿A qué nube se refiere? No se refiere a esas nubes que vemos en el cielo de agua, no. La Biblia habla de unas nubes que tienen mucha gloria. La Biblia dice que cuando Lucifer se rebeló, miró el cielo y vio la nube de la gloria de Dios y deseó establecer su trono en la nube.
pero Dios lo echó. La Biblia dice que en el tabernáculo, dice que descendió una nube, y qué gloria viene esa nube, que todos se inclinaban porque Dios estaba en la nube. La Escritura también dice que en el monte de la transfiguración apareció una nube, y en la nube estaba Dios, el Padre. Gloria al Señor. Qué gloria tenía aquella nube. Jesús dijo a aquellos: de cierto os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado en el trono y que desciende en la nube, gloria al Señor, con gran poder y gloria. También está escrito que cuando Jesús resucita, notad que una nube descendió, lo envolvió y lo elevó, gloria al Señor, hasta la presencia del Señor. También dice que cuando venga la segunda venida, dice que vendrá en las nubes de la gloria de Dios y todo ojo lo verá. Ahora entendemos que hay una nube que es gloriosa, que es lo que los judíos llaman el Shekinah. Y ahora podemos entender esa palabra poética de los salmos cuando dice, atención a esto, Dios usa la nube como carroza. Y es que es literal, es que Dios en el universo, para manifestarse en forma de teofanías, usaba el Shekinah, la nube de la gloria de Dios, para pasearse por el universo. Incluso Jesús fue arrebatado con esa nube y vendrá con esa nube. Pues bien, ahí en Tesalónica aparece de nuevo la nube, es decir, que en el día del arrebatamiento, esa nube, esa carroza, volverá a la tierra y atención, la nube de la gloria de Dios penetrará en los cementerios, en las tumbas, en los sepulcros, y aquellos que han partido en la fe, gloria al Señor, la gloria de Dios los envolverá y los sacará de las tumbas y de los cementerios y de las entrañas de la tierra, y hará esta carroza una parada, gloria al Señor, en nuestro mundo, y entonces la iglesia viviente entrará en esa carroza de la gloria de Dios y ascenderá como vehículo hacia la presencia del Señor. Así que, hermanos míos, viene la nube de la gloria de Dios. Yo creo en la resurrección de los muertos. Gloria al Señor. Nuestros seres queridos están en la presencia del Señor y un día resucitarán y seremos unidos para ser arrebatados a ese paraíso de gloria. Por eso la Sulamita dice que veis, en la Sulamita es como la reunión de dos campamentos. Y es que es cierto, en el arrebatamiento se unirá estos dos campamentos, la iglesia triunfante, los que han partido ya, y la iglesia militante que estamos en la tierra, y nos uniremos para ir a la presencia del Señor. Yo creo en la resurrección de los muertos. El nombre del Señor sea glorificado. Bendigo el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener esta visión bíblica, que es la verdadera, la fidedigna. Cuando un cristiano muere, va a la presencia del Señor, a un lugar llamado paraíso, el cielo de Dios, y además para encontrarnos con nuestros seres queridos. Luego, hermanos, llamadme loco si queréis, pero si cuando un cristiano muere, abandona esta tierra llena de demonios para ir a un lugar donde hay ángeles con arpas cantando a Dios, si cuando un hijo de Dios muere, deja este cuerpo enfermo, que le provoca dolores, cansancio, sueño, hambre, para un día tener un cuerpo glorificado, corruptible e incorruptible. Si es cierto que cuando un hijo de Dios, cuando muere, abandona esta sociedad y ambiente de lascivia, de pecado y de inmoralidad, para ir a un cielo donde se respira la pureza y la santidad. Si es cierto que cuando un cristiano muere, abandona esta tierra, gloria al Señor, para rodearse después de ángeles y con sus seres queridos, para juntos cantar a Dios y ver a Cristo cara a cara, entonces llamarme loco. Morir no debe ser tan malo. Como dijera el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, atención, y el morir es ganancia. Claro, nosotros desde nuestra expectativa y desde nuestra alma, cuando alguien muere nos sentimos impotentes, nos rompemos. Todos hemos vivido esto, hermanos míos. A mí ha habido experiencias que cuando he sufrido la separación de seres queridos me han roto.
Y en el caso de mi nieta, me rompí en todos los aspectos y sufrí bastante. Me rompió realmente. Pero cuando yo descubro esto de la palabra, entonces digo como el loco Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Va a decir una frase que la dije en el funeral de mi nieta: hasta en la muerte de los santos veo el amor de Dios. Hasta en el morir veo el amor de Dios. Porque realmente la muerte lo que hace es liberarnos de todo el dolor. El nombre del Señor sea glorificado. Como dijera también el profeta, dice: el justo en su muerte tiene esperanza. Y sigue diciendo también Isaías, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo cuando muere. Gloria al Señor. Hermanos, Dios al final derrotará también a la experiencia de la muerte, porque la muerte es una experiencia, no es más. Hablo de la muerte física. Y dice la Escritura que el último enemigo que Cristo destruirá será la muerte, a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es el último enemigo? Porque sencillamente en esta vida la muerte es necesaria, la muerte física estoy hablando. Porque lo que sería terrible, hermanos míos, y yo sé que esto es profundo, pero escúchalo con atención y reflexiona en ello. Lo que sería terrible sería ser eterno en este mundo. Imagínate ser eterno en este mundo, envejeciendo eternamente. El que esté enfermo, que esté enfermo eternamente. El que sea un paralítico, que sea paralítico eternamente. Sería terrible. Ser eterno con este dolor, con estas tristezas, con estos miedos, sería terrible. Como yo digo, la eternidad es el único ingrediente que necesita la tierra para que la tierra ya sea el infierno. Si este mundo fuese eterno con nuestros dolores, con nuestra enfermedad y con nuestras tristezas, entonces la tierra ya sería el infierno. Por eso Dios tuvo que permitir la muerte física para liberarnos de todo esto y llevarnos a la presencia del Señor. Porque además de permitir la muerte, permitió la muerte de su Hijo Jesucristo. Porque Cristo vino, gloria al Señor, para darnos esa vida eterna que necesitamos. Gloria al Señor, la vida eterna. Así que tenemos que tener esta expectativa de la muerte. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dijo lo que acabamos de hablar, el texto que hemos leído: estoy a punto de partir, de ser sacrificado y ofrecido como sacrificio. Pero ahora dice algo maravilloso. Dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Bendigo el nombre del Señor. Notad, hermano, está diciendo tres cosas. He peleado la buena batalla. Está diciendo, ni más ni menos, que él ha cumplido con su ministerio, que nada le ha sacado del campo de batalla. Él ha usado la espada como un fiel ministro de Jesucristo. He peleado la buena batalla. Dice, segundo, he guardado la fe. Está hablando, he guardado la sana doctrina. Nada más me ha desviado de la sana doctrina. He guardado la sana doctrina. Pero termina diciendo, y he terminado la carrera. La carrera. Está hablando de la vida cristiana. La vida cristiana. Y este término, David, hermanos, el término carrera, hablando del cristianismo, lo usa al menos 3 veces en su vida cristiana. Después de su conversión, dijo algo maravilloso, algo muy profundo. Hermanos, sinceramente, yo por mi parte lo digo, yo no llego ni a las zapatillas del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo dice: ciertamente, de ninguna cosa hago caso. Es decir, a mí nada me entretiene, decía Pablo, nada me desvía, no hago caso de nada. A nosotros nos entretienen muchas cosas, pero él dice: yo de ninguna cosa hago caso. Dios mío de mi vida, esto es muy profundo, pero aún profundiza más. Dice: ni estimo como preciosa mi propia vida. ¡Buah! Ni estimo como preciosa para mí mismo mi vida. Estaba diciendo: ¿qué importo yo? Lo que importa es Cristo, lo que importa es que cumpla con el ministerio. De ninguna cosa hago caso, ni tengo como preciosa mi propia vida, dice, con tal que termine mi carrera con gozo. Eso es el principio de su conversión. Es decir, estoy en la carrera, el punto de partida es la cruz. Atención, el punto de partida es la cruz, esto es muy importante. El punto de partida no es una religión, el punto de partida no es el culto. Soy el Señor, el punto de partida es la cruz. El que ora, el que predica, el que alaba, el que canta, si no ha pasado aún por la cruz, no es un hijo de Dios. Es un religioso. El que hace cosas en el culto sin haber pasado por la cruz a pedir perdón y misericordia y a buscar la justificación que es por la fe y limpiarse con la sangre del Señor, entonces ese aún no está en la carrera, está en el culto o en una religión o en una denominación. La carrera de la fe empieza en la cruz. Ese es el punto de partida. Y después corremos en una vida espiritual, una carrera espiritual. Y Pablo empezó desde la cruz. Y saben, hermanos, en una carrera, ¿cómo se empieza? ¿No se empieza de rodillas? ¿Una carrera de atletismo no se empieza de rodillas? En esta carrera del cristianismo hay que empezar de rodillas ante el Cristo que muere en la cruz. Y así el apóstol Pablo empezó de rodillas. En su conversión estuvo 3 días de rodillas. Y después empezó a correr en el Señor. Y noten, de ninguna cosa hago caso con tal que termine mi carrera con gozo. Bueno, pasan los años, hermanos, y es apresado, golpeado, pasa hambre, desvelos. Una vez le dejaron porque creía que había muerto. Gloria al Señor, en Listra, si no me equivoco, sufrió lo indecible. Pero noten, hermanos, escribe a Filipenses: no me he salido de la carrera ni del camino. No digo que lo haya alcanzado ya, pero prosigo hacia la meta. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Es decir, nada le apartó de esta carrera, a pesar de todo lo que sufrió. Y ahora mismo, cuando hemos leído el texto, está en el final de la carrera. Está bajo el umbral de la puerta que separa lo eterno de lo temporal, lo celestial de lo terrenal, lo físico de lo espiritual. Pero antes de pasar a la eternidad, se da la vuelta y, demacrado, delgado, estaba en una cárcel, despeinado, sucio, pero con la satisfacción de haber cumplido con Dios, de haber cumplido con su conciencia y haber cumplido con el ministerio. Le dice a Timoteo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahí está, he terminado la carrera. Y ahora dice: por lo tanto, me espera solamente recibir la corona de la vida. Gloria al Señor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no podemos permitir que un dolor, que un problema, que un pecado nos desvíe del camino, que tenemos que seguir corriendo, que tenemos que hacer como el apóstol Pablo, gloria al Señor, olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia adelante. Tenemos que empezar a mirar lo eterno, que es lo que está diciendo Pablo. Hay que mirar lo eterno. No hagas caso de nada, como él dijo. No mires hacia un lado ni hacia otro. Mira lo eterno. Fue lo que hizo Jesús. Dice que menospreció, noten, menospreciar es menosprecio. Es decir, quitarle precio a algo, rebajar el precio a algo. Jesús menospreció el oprobio, el dolor, la cruz, despreció el oprobio. Dice, por el gozo que tenía delante de él. Es decir, por la gloria de la eternidad futura, soy el Señor. Por el gozo que había delante de él,
despreció el dolor del presente. Ahí está. Tenemos que mirar lo eterno, hermanos míos. Amén. Vive con esta esperanza. Tenemos que vivir con esta fe. Cree, Marta, y verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos míos, voy a terminar enseguida. Decir algo importante, que tenemos que mirar lo eterno. Dijo el apóstol Pablo, hay un juego de palabras ahí maravilloso cuando él dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Gloria al Señor. La muerte, aunque parezca duro, y algunos quizás no lo entiendan, la muerte es un bien del cual no podemos prescindir. Porque vuelvo a repetir, el morir en Cristo es ganancia. Dijo una mujer del siglo XV, si no me equivoco, le llamaba a los católicos Santa Teresa de Jesús. Ella, hermanos, deseaba tanto ver a Cristo, deseaba tanto estar con Él en el cielo, que su muerte era seguir viva. Es decir, cuando ella por la mañana se despertaba y aún se veía en la tierra, pues eso le causaba una muerte emocional, porque deseaba ya morirse para ver al Señor y estar en la presencia del Señor. Y escribió un poema maravilloso, que solamente yo recito unos versos, pero quedaros con cada frase que dice en el verso, en este poema. Dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros donde el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame vida, y no me tengas impedida en este lazo tan fuerte, pues mira que muero por verte, y vivir sin ti ya no puedo, que muero porque no muero. Y atención a esta frase que dice ahora, pero vivo con la esperanza de que un día tengo que morir. Porque muriendo yo al fin alcanzaré su semejanza, muerte donde el vivir alcanza, que venga el morir muy ligero, que muero porque no me muero. Gloria a Dios. Qué visión tenía de la muerte, la visión que tenía el apóstol Pablo. Así que, ¿qué sucede cuando un hijo de Dios muere? Pues que se encuentra con Cristo, se encuentra con sus seres queridos y en un paraíso eterno para recibir un día el cuerpo glorificado y entrar en la eternidad con Dios, eternamente con Dios, con nuestros seres queridos en Cristo, viendo a los patriarcas, a los profetas y al hombre de Dios que más deseando estoy ver, al apóstol Pablo. Gloria al Señor. Amo tanto al apóstol Pablo que sinceramente me hubiera gustado estar una noche entera, un día entero con él en la cárcel de Filipos. Siento envidia de Silas, poder disfrutar en la cárcel de Filipos con él, con el apóstol Pablo, haciéndole preguntas, que no es el angeloso de Asturias, que es Pablo. Sinceramente, me hubiera gustado estar un día entero y una noche entera con el apóstol Pablo para preguntarle cosas. ¡Ay, Dios mío! Pues bien, en la eternidad estaremos con Pablo, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con nuestro Maestro, en un lugar maravilloso y con nuestros seres queridos. ¿No te parece que eres rico? ¿No os parece que somos ricos? Quiero sellar este mensaje hablando de la eternidad
con una advertencia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Lo digo de otra manera. Para que el morir sea ganancia, el vivir tiene que ser Cristo. Porque la eternidad sin Cristo es el infierno. Gloria a Dios. Y hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. Cuando he dicho de un cielo, de un paraíso, de un lugar glorioso, una resurrección de gloria, estoy hablando para los que mueren en Cristo. Gloria al Señor, como está escrito, bienaventurado de aquí en adelante el que muere en Cristo Jesús, porque la muerte segunda, esa es la terrible, la muerte física no, esta, la muerte segunda, no tiene autoridad sobre él. Gloria al Señor. Por lo tanto, lo terrible es morir sin Cristo. Lo terrible no es morir, lo terrible es morir sin Cristo. Eso es lo terrible. El nombre del Señor sea glorificado. Hermanos, la gente teme al diablo, la gente teme al infierno, la gente teme a la muerte, pero atención, a quien hay que temer es a Dios. Porque digo una palabra y examínala después en tu soledad, porque os va a chocar esta palabra. El administrador del infierno y el dueño del infierno es Dios. Satanás no lleva a nadie al infierno. Satanás no es el señor del infierno. Satanás no es el dueño del infierno. Satanás no va a disfrutar en el infierno como lo presenta la mitología y el cine y la filosofía. Satanás es el que más va a sufrir en el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y como sabe que Dios cumple todo lo que promete, ya dice la Escritura, ha venido a atormentarnos antes del tiempo, porque ya por la fe en la palabra de Dios ya saben que van a sufrir en el infierno. No es el diablo quien echa a nadie al infierno. Leer Apocalipsis 21, si no me equivoco, vi a los hombres grandes y pequeños delante de Dios, y el mar entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos, y todos fueron juzgados por Dios, y fue Dios quien, aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, echó al infierno a las personas. Dios es el administrador del infierno y el dueño del infierno. El infierno no lo creó el diablo, lo creó Dios. Pero atención, dice la Biblia textualmente, al infierno creado para Satanás y sus ángeles. Dios no ha creado el infierno para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Oye al Señor. Pero aquellos que rechazan al Salvador y aquellos que no se arrepienten, entonces tendrán su parte en ese lugar tan terrible que es el infierno. El infierno lo ha creado Dios realmente para los demonios y para Satanás. Para el hombre, Dios ha creado una gracia para que el hombre se arrepienta de sus pecados. ¿Qué quiero decir? Que Dios puede ser tu gran esperanza o tu peor amenaza. Lo peor que le puede pasar al hombre es tener a Dios como enemigo. ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese de esto, laméntese de su pecado. Por lo tanto, hay que temer a Dios. Hay que temer a Dios. Ahora, el que se burle de Dios y el que se burle de la gracia y el que no acepte el llamado a la salvación, entonces sí, tema al diablo, tema la muerte y tema al infierno. Gloria al Señor. Pero también digo, el que tema a Dios, atención, ríase del diablo, ríase de la muerte, ríase del infierno. Sí, el que tema a Dios, que se ría del diablo, porque dice la Biblia que los que son de Dios, el diablo no le puede ni tocar. El que teme a Dios, ríase de la muerte, gloria al Señor, porque la muerte no tiene potestad sobre aquel que ha nacido de nuevo, y cuando el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y también ríase el cristiano verdadero del infierno, porque ninguna condenación hay para los que estáis en Cristo Jesús. Por lo tanto, si alguno no está en Cristo, hay una eternidad también para ellos. A los que no están en Cristo también disfrutarán de una eternidad, sufrirán una eternidad sin Dios, una eternidad en un lugar de tormento. Pero aún hay gracia. Por lo tanto, hoy, el que no está en Cristo, que hoy se arrepienta de sus pecados y viva con la esperanza de esta eternidad. El nombre del Señor sea glorificado. Termino con esta frase.
para que tu morir sea ganancia, tu vivir tiene que ser Cristo. Que el Señor os bendiga. Estás escuchando La Nueva Radio. La Nueva Radio. La Casa del Alfarero. Tu radio. Un canal de bendición. En Toro, Zamora, para ustedes, sigan así, sigan en oración. La humanidad necesita de Dios.